Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:41, 7:41... en las Islas Canarias. Momento de empezar nuestra tertulia de lujo de hoy. Hoy con doña María Jamardo. ¿Qué tal? Muy buenos días. La genial doña María, una de las mejores periodistas de este país. Y con el no menos genial, don Isaac Blasco. Buenos días. ¿Qué tal está usted? Bueno, aquí andamos, bien. Bueno, ayer tuvimos dos declaraciones ciertamente estupefacientes. De esas que las escuchas y dices, no puede ser, no puede ser. Vamos a escuchar a Sánchez, que ayer, este hombre está sonado, se le ocurre decir que la gente salga a los balcones a aplaudir a las 8 de la tarde. Escuchen. Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas, que están trabajando codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama, ¿no?, de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar injustamente. Bueno, todos somos Estado. Todos somos Estado. A ver, pueblo, salid a las 8 a los balcones a aplaudirme. Está fuera de la realidad este señor. O sea, el otro día traía The Objective una información de Ketty Garat donde decía que en Moncloa la gente dice que está sonado desde lo de Paiporta. Y yo creo que sí, que está absolutamente sonado. Solo así se me ocurre, que se le puede ocurrir decir esa tontería ayer de los balcones a las 8, ¿no? Yo creo que quiso decir que el Estado era él, más que el Estado. Sí, l'état c'est moi. Un poco a los Luis XIV, ¿no? Me da la sensación de que efectivamente Sánchez está en una especie de huida hacia adelante y este tipo de declaraciones forman parte de, bueno, pues de toda la tramoya que acompaña una actitud que a mí me parece completamente, como bien dices, fuera de la realidad. En cualquier caso, ya sé que es un poco tópico incidir en esto, pero hay que reconocerle una capacidad no digo de resiliencia, que es lo que le gusta a él, pero sí una capacidad de dar la vuelta a la situación y al final acabar capitalizando algo en perjuicio fundamentalmente de quien no ha tenido una capacidad de reacción tan admirable desde el punto de vista estratégico como él. Y me refiero evidentemente al presidente de la Generalitat Valenciana y al propio Partido Popular. Bulo, es decir, que quienes protestan contra una gestión que no existió por parte del gobierno central por interés político y por cálculo electoralistas, eran unos grupúsculos radicales de extrema derecha. Cuestión que ha desmentido la Guardia Civil. Bulo es mentir a los ciudadanos sobre la indignación de los valencianos, de los vecinos de las localidades afectadas por una riada que el presidente del gobierno no es consciente de las consecuencias que puede tener a todos los niveles para él, o si lo es, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista incluso, me atrevería a decir, judicial. Desde luego, ya no es que el análisis político en cuanto a la no gestión de esta riada o de sus consecuencias terribles y trágicas se me quede corta dentro del análisis político y crea que es más, en mi opinión, propia de un análisis psicológico o psiquiátrico del personaje, sino que me parece lamentable que en esta tesitura quienes no se han puesto unas botas, unas palas y manos a la obra, sean capaces de convocar una manifestación para vandalizar la sede de la soberanía nacional en Valencia, que es el Palau de la Generalitat, como signo y representación de esos elegidos para gobernar Valencia, precisamente porque no son de los tuyos. Es decir, Compromís, Podemos, los socialistas, todos a una, para intentar desacreditar la gestión de una administración porque no es la tuya.
El espectáculo al que hemos asistido de la mano de Pedro Sánchez con su inacción, con frases lapidarias para la historia, para la hemeroteca, para el imaginario colectivo de los españoles, con él, si necesitan ayuda, que la pidan, con el yo estoy bien, o con el aplausos de ayer del Estado somos todos, desde luego creo que no deberían quedar impunes en ninguno de los aspectos en los que he dicho, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo judicial. Porque es cierto que hubo negligencia o incapacidad o gestión nefasta de la situación previa y posterior por parte de la Generalitat Valenciana y del señor Mazón, por supuesto. Pero es todavía más grave que cuanto más socavan la credibilidad de Mazón por su incompetencia, más demuestran la mala fe y la omisión del deber de socorro en la que pudo incurrir el gobierno de Pedro Sánchez al no movilizar inmediatamente a todos los efectivos. Tardaron y lo hicieron a sabiendas. Movilizaron pocos efectivos y echaron las culpas a la Generalitat intentando, insisto, sacar rédito político. Entonces, que este personaje salga ayer intentando desviar de nuevo la atención para, bueno, a ver si a las 8 tengo a todos estos aplaudiendo como monitos de repetición, ocupados en otras cosas que son muy populistas, que quiten la atención de lo importante, pues me parece lamentable. Es más, creo que esa responsabilidad se podrá derivar si se analiza y se rasca un poquito, por ejemplo, la gestión o no gestión, en este caso, de la señora Rivera, que espero que hoy no sea elegida para el cargo que tanto ansía en la Comisión Europea como comisaria. Porque no tiene ninguna capacidad, no tiene ninguna competencia, es una señora que se presentó como candidata y renunció al puesto al que se presentó como candidata en las últimas elecciones para irse a Europa y quedarse atornillada en su sillón, después de ser candidata a las elecciones. Y creo, además, que hay unas informaciones muy reveladoras, no solo sobre por qué estuvo desaparecida ese día, también siendo ella responsable del Ministerio de Transición Ecológica, sino por qué su ministerio rechazó el hacer obras de acondicionamiento, entre otros, en el Barranco del Pollo, uno de los que se desbordó, por excusas que nada tienen que ver con el interés general, que nada tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos, que nada tienen que ver con la sostenibilidad del entorno, que nada tienen que ver con el medio ambiente, y creo que deberían preguntarle hoy en esa entrevista sobre las informaciones del Español y sobre la portada del Español. Y si Europa tuviese un poquito de dignidad, entiendo que le preguntarán por qué dijo no, porque esta señora no es que tengan que analizar durante 3 horas hoy sus competencias, es que es una incompetente. Y lo ha demostrado manifiestamente. Tampoco hace falta dedicarle 3 horas al interrogatorio. Vamos a aliviarle el padecimiento. La realidad es que este gobierno tiene que dar muchas explicaciones y no las ha dado. Y seguimos en el relato. Y entiendo la indignación de los vecinos, porque yo he estado allí, he visto lo que hay, he visto lo que va a pasar y creo, honestamente, que bastante educados han sido lanzándoles solo un poquito de barro. Bastante educados. Bueno, yo suscribo parcialmente lo que dice María. Yo creo que Teresa Rivera no es una incompetente. Creo que fundamentalmente lo que prima es la estrategia política y su interés propio por encima del interés general. Y yo creo que de algún modo... O sea, que para lo suyo es muy competente, ¿no? ¿no? Y tanto, pero luego tiene una vitola, y eso es innegable, de bastante prestigio en la Unión Europea. También es verdad que el nivel de prestigio de la Unión Europea es muy peculiar. A lo que me refiero es que Teresa Rivera, de algún modo, en mi opinión, concreta o personaliza esta desconexión, yo creo que deliberada, con respecto a los intereses generales que siempre se supeditan invariablemente a los intereses ideológicos y particulares de una minoría o de una especie de élite. Y en este caso yo creo que ayer Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, estuvo especialmente brillante
cuando lo dijo con palabras muy sencillas y con una imagen que todo el mundo entiende a la perfección. Es que tienen alergia a los embalses. Es que la izquierda se mueve por tópicos, por clichés, y tienen demonizados a los embalses porque lo identifican con el franquismo. Y esto enlaza con organizaciones que estuvieron, por supuesto, en la manifestación del sábado en Valencia contra Carlos Mazón, o pidiendo la dimisión de Carlos Mazón, como nueva cultura del agua que está inoculada de la izquierda más radical de este país. Es decir, todo esto, que parece absolutamente casual, tiene detrás una estrategia muy elaborada y unas finalidades muy concretas. Y Teresa Rivera, en mi opinión, es punta de lanza de esas políticas buenistas, wokes, progres, llámalo como quieras, que fundamentalmente supeditan su interés ideológico, el interés general a su interés ideológico. Y eso explica la información que comentaba María sobre la falta de voluntad de Teresa Rivera de acometer unas obras que parecían que eran fachas o algo así, con respecto al Barranco del Pollo y otras tantas que se quedaron en el tintero por incuria, no solo del Partido Socialista, también del Partido Popular. Que yo he estado allí durante muchos años como delegado de ABC en la Comunidad Valenciana y he visto cómo el Partido Popular, que estaba en el gobierno, miraba para otro lado, con respecto, por ejemplo, a el acondicionamiento de ramblas y afluentes de los principales ríos valencianos, para evitar sobrevenidas de agua. Dos preguntas relacionadas. Uno, ¿debería el Grupo Popular Europeo hoy tumbar el nombramiento de Teresa Rivera como comisaria? Y dos, ¿lo hará? Sí, no sé. Yo creo que no. Que no, ¿cuál sí de debería las dos? tumbarla, no sé si lo hará. Vamos a ver, yo creo que con respecto a Teresa Rivera ahora mismo no hay ninguna acusación formal ni nada que se le parezca. Yo creo que no es bueno, no es malo para España. Sí, hay una denuncia contra Teresa Rivera ya presentada. Vale, pero bueno, que es muy, digamos que es muy iniciaria y muy inicial. No digo que no vaya a prosperar ni a evolucionar. Lo que digo es que a mí no me parece que para los intereses de España sea especialmente bueno que demos el espectáculo hoy en Bruselas. A mí me parece maravilloso que lo demos. El año que Teresa Rivera paralizó las obras del Barranco del Pollo, porque le salía muy caro y no veía el beneficio, el Ministerio de Transición Ecológica dejó sin ejecutar 1.660 millones de euros. 1.660. ¿Cuánto costaban las obras que se reclamaban para el Barranco del Pollo? 200 millones. A mí me parece que esto demuestra no solo su maldad, sino su incompetencia. Porque tú estás en un cargo público para cumplir con los objetivos de seguridad, de garantizar la estabilidad, de la habitabilidad de los vecinos de esa zona y para atender las cosas urgentes y prioritarias. Y colocarte como comisaria en Europa no es ni una prioridad, ni una cosa urgente, ni desde luego creo que aporte en nada a España como concepto de Estado o como concepto de país. Me parece que es una salida, como tantas otras, como la de la señora Calviño o tantos otros que se han colocado, después de una gestión nefasta, de una gestión que responde efectivamente a la ideología, claro, y que responde a cuestiones que nada, claro, tienen que ver con el interés general. Luego eso es incompetencia. Mira, ayer lo más obsceno... Ya está. Y María, no creo que sea una buena opción para España. Lo más obsceno que, en mi opinión, dijo, al margen de los aplausos, Pedro Sánchez en su intervención ayer vendiéndonos los 3.000 millones, fue esa defensa absolutamente impostada que hizo de la agricultura, del sector agrícola y de la necesidad de reactivarlo cuanto antes después de lo que ha ocurrido en Valencia. Si hay algún gobierno que ha gobernado contra los intereses del sector primario, han sido los gobiernos de Pedro Sánchez en los últimos 6 años. Y saben perfectamente que eso tiene también una carga ideológica. Es decir, saben perfectamente que eso responde a un ideario que se va a plasmar probablemente en la cumbre del clima que hoy empieza. Porque aquí de lo que se trata fundamentalmente por parte de esa forma de hacer política en la que se prima, insisto, la ideología por encima del interés general, es generar debates que están completamente desconectados y al margen de los intereses de los ciudadanos y que tienen mucho que ver con esa carga ideológica que comentaba. Y ahora mismo la piedra de toque del gobierno va a ser el negacionismo y va a ser
repetir hasta la extenuación que el cambio climático mata. Y aquí no estamos hablando de eso, con independencia de que evidentemente hay indicios que apuntan a que existe efectivamente una evolución del clima que nos puede perjudicar. Aquí de lo que se trata... Niego la mayor, Bueno, pero continúe usted. Yo tengo mi opinión con respecto a eso, pero evidentemente ante eso lo que debe primar por encima de cualquier consideración, uno, es la atención inmediata a las víctimas y la recuperación de la Comunidad Valenciana cuanto antes, y en segundo lugar, depurar responsabilidades sobre el comportamiento de unos y otros. Pues eso, que se depuren. Y una forma de depurar responsabilidades hoy es que la señora Rivera no salga elegida. Dicho esto, el relato del Gobierno, al igual que se desmontó rápidamente por parte de la Guardia Civil con respecto a los grupos ultra que nunca existieron en Paiporta durante los incidentes de los vecinos indignadísimos, agitadísimos, sobrepasados por una situación que de verdad es que hay que estar allí para ver cómo tienen sus casas. Es que están durmiendo en casas que tienen humedades, que han perdido todas las plantas bajas, que no tienen en muchas ocasiones y en muchos puntos todavía electricidad y agua corriente, que huele de verdad de una manera indescriptible, que no sé reproducir con palabras, pero que es muy desagradable, y que te levantas todos los días en esa situación, que no puedes bajar a la calle porque sigues rodeado de barro, porque siguen muchos garajes anegados, los que se han bombeado, que efectivamente se ha sacado la mayor parte del agua. Ahora hay que limpiar el lodazal que hay en esos garajes, que sigue oliendo, y que además hay que sacar vehículos que están en el interior de una propiedad privada y que hay que tener una maquinaria muy concreta o sacarlos uno a uno de una manera laboriosísima y trabajosísima. Y no solo eso, sino que es que además se condicionan las ayudas, otra de los greatest hits del presidente del Gobierno durante estas comparecencias, a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Es que no se puede tener mayor vergüenza. O desvergüenza, mejor dicho. Otra de sus meteduras de pata que a mí lo que me dice es que está sonado. ¿Cómo se puede decir en una comparecencia a la oposición, bueno, ellos saben lo que tienen que hacer? No, oiga, usted ha aprobado decretazos para las cosas más absurdas cuando le convenía políticamente. Apruebe un decreto ley que no solo tiene la posibilidad, sino el deber de hacerlo, porque además y apruebe partidas. Concurría las circunstancias para hacerlo. Hombre, es que resulta que cuando no concurre la extraordinaria y urgente necesidad, se aprueban decretazos para prohibir y limitar derechos fundamentales. Pero oiga, en esto, en que hay gente que lo ha perdido todo, y ya no digo los que han perdido familia, los que han perdido hijos, o padres, o hermanos, ya no digo los que tienen muertos en sus casas. Hablo de los que lo han perdido todo desde el punto de vista material. Es decir, coches que el otro día una vecina me decía: María, mi coche tenía 22 años. A mí me hacía un servicio. Funcionaba razonablemente bien. Me llevaba, me traía, yo podía ir a trabajar con él, volver. ¿Cuánto me va a pagar el consorcio de seguros por ese coche? ¿De verdad? ¿Estamos hablando de que pueden rehacer una vida con esas limosnas? ¿De verdad el señor presidente del Gobierno se acuerda de las ONGs que no han aparecido para nada? Para nada, porque lo de Cruz Roja es sangrante en la zona cero de Valencia, entre otras muchas. ¿Y se acuerda de ellos en su comparecencia de ayer y no se acuerda de las víctimas? Ni una palabra de aliento. Ni de los voluntarios. Ni una palabra de verdad. Ni de los voluntarios. ¿De verdad de esto estamos hablando? Los voluntarios no son Estado tampoco. De verdad, por favor. Ay, acabo de ver un tuit de Hermann Tertsch de hace menos de una hora. Miércoles 22 de diciembre de 2020. El Pleno del Senado está reunido para votar las enmiendas presentadas a los presupuestos del Estado del año siguiente, el 2021. Al hablar de las cuentas del Ministerio para la Transición Ecológica de Rivera, a las 20:53 de ese día, 22 de diciembre de 2020, se rechaza, por indicación del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Rivera y por 140 votos frente a 114, una enmienda cuyo enunciado decía: creación de la partida presupuestaria que permita mejorar y acondicionar los márgenes del Barranco del Pollo a su paso por las localidades de Torrent, Picaña, Paiporta, Massanassa y Catarroja.
Todos pueblos arrasados el 29 Pues de de aquellos octubre. polvos, y no quiero hacer juegos de palabras, esto es lo Pues eso, incompetencia. Y que paguen, además, con responsabilidades directas. La primera, no ser elegida comisaria europea. Y la segunda ya veremos si hay que depurar responsabilidades de tipo penal, responsabilidades por omisión del deber de socorro, responsabilidades por tomar decisiones inadecuadas, es decir, prevaricar, tomar decisiones injustas a sabiendas de que lo son por ideología o por motivos ideológicos. Yo daba el dato antes, 1.660 millones sin ejecutar por parte del Ministerio de Transición Ecológica. 200 costaba esa acometida. Si los cálculos son muy sencillos. Pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenqué? Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. ¿En qué lado cayó realmente el muro de Berlín? Descúbrelo en Conversaciones sobre Europa. El 15 de noviembre, a las 7, en el Espacio Jorge Juan. Un evento organizado por el eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta, y patrocinado por el grupo Patriotas por Europa del Parlamento Europeo. Reflexionemos juntos sobre el presente de Europa. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. No faltes. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:04, 8:04 en las Islas Canarias. ¿Dónde cayó realmente el muro de Berlín? Les invitamos a descubrirlo en Conversaciones sobre Europa, un evento que se celebrará el 15 de noviembre, es decir, este viernes a las 7:30 de la tarde en el Espacio Jorge Juan de Madrid, que está en la calle Jorge Juan 137, a la altura de la Casa de la Moneda. La salida de metro más cercana es O'Donnell. El evento está organizado por el eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta, y patrocinado por el Grupo Patriotas por Europa del Parlamento Europeo. Vamos, que pueden ustedes asistir a un debate interesantísimo este viernes en el Espacio Jorge Juan a las 7:30 de la tarde. Bueno, vamos con otra declaración que se produjo ayer. Les dije que ayer habíamos tenido dos declaraciones estupefacientes. Una era la de Sánchez, la otra la de Borja Semper, que salió para decir que el PP pues va a continuar sin hacer oposición. Escuchen. Lo que sí les puedo asegurar y lo que queremos compartir con los españoles es que nosotros no vamos a estar ahí. No vamos a practicar el acoso y derribo contra nuestros adversarios, no vamos a practicar el acoso y derribo contra el actual gobierno,
aunque tengo que decirles también que somos plenamente conscientes de que si hubiera sido al revés, probablemente no hubiéramos recibido este trato. Pero también les digo que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo que no somos lo mismo, y es lo que queremos evidenciar también en esta fase de reconstrucción y de recuperación de los bienes materiales de los ciudadanos, de amparo emocional, cívico y político a quienes lo han perdido todo, pero también para reconstruir la deteriorada y dañada imagen de la política en España. Bueno, que el Partido Popular no va a practicar tampoco el acoso y derribo en esta ocasión. No lo ha practicado por la suelta de etarras, no lo practicó por la suelta de violadores, no lo practicó por la aprobación de la ley de amnistía, no lo practicó por la concesión de los indultos a los líderes del golpe de separatista catalán de 2017, tampoco lo va a practicar por la catástrofe de Valencia con 250 muertos en la mesa. No sé. Yo sinceramente creo que el PP se está equivocando. Vuelve a salir en auxilio del Partido Socialista, que por su parte no tiene ningún problema en convocar manifestaciones contra Amazon en Valencia, ¿no? En fin, ¿les sorprende a ustedes esta declaración de Borja Semper? A mí me parece que es insuficiente. ¿Insuficiente? Me parece que se queda corta. Me parece que está muy bien el no somos como ellos, porque es verdad, nosotros no somos como ellos. Y cuando digo nosotros, no me refiero a mí en relación al Partido Popular, sino a quienes creemos que este gobierno es lo peor que le podía pasar a este país, en estas circunstancias, además. O aquellos que creemos que es imprescindible una oposición abierta, sin complejos, directa, frontal a este gobierno, por muchas razones, muchas de las que usted ha recordado ahora, don Luis, en relación con la ley del sí es sí, con la ley trans que tantos problemas está generando y contribuyendo al borrado de la mujer, con el tema de la inacción en esta catástrofe de Valencia, con tantas otras cuestiones, con los insultos, insisto, porque a mí no se me va a olvidar, con los insultos a los vecinos, que mientras vaciaban sus vidas enteras en amasijos de hierros, de colchones mojados, de electrodomésticos que no funcionaban a las puertas de sus casas, eran prácticamente tildados de nazis por parte del presidente del gobierno, diciendo que eran grupúsculos radicales que había que entender. Bueno, no, mire, por parte no. del presidente del gobierno y con la coartada absolutamente injustificada del ministro de Interior. Bueno, por supuesto. Que le dio carácter oficial prácticamente a esa teoría. Una apreciación. El mismo gobierno de Pedro Sánchez, que convocó, si recuerdan todos los que nos escuchan, una comisión contra los delitos de odio por el bulo del culo, no ha sido capaz de convocar de urgencia un comité de crisis, de emergencia, para actuar de inmediato, en horas, porque hay muchos de los destacamentos militares que podrían haber intervenido que tienen base en Valencia. Se da la circunstancia que no tenían que venir de Aragón o de Galicia o del otro extremo del país para ayudar, que hubieran tardado horas igualmente, sino de Valencia, y no los movilizaron. Y cuanto más, insisto, lo que decía al principio, remarcan, socavan, tratan de utilizar, de evidenciar, de revelar la incompetencia de Mazón, más demuestran que el gobierno tenía la obligación de meterse desde el primer día a fondo, y no lo hizo. Y que en estas circunstancias la respuesta sea no somos como ellos, me parece, insisto, insuficiente, me parece equidistante, me parece innecesaria y me parece desacertada. Yo es que creo que en esa tibieza o en esa equidistancia, como dice María, está también la propia asunción de los errores propios, es decir, la conciencia absoluta de que Carlos Mazón no ha estado a la altura de las circunstancias, ni él ni su gobierno, que es del Partido Popular. Con independencia de eso, yo creo que el PP se está haciendo a sí mismo un flaco favor, y también al conjunto de los españoles, con esa ambigüedad y con esas aparentes contradicciones con respecto a cómo acometer un comportamiento de uno de sus varones
que evidentemente no ha estado a la altura. Se podrá pintar del color que queramos, pero Carlos Mazón no ha estado a la altura. No ha estado a la altura, y cuando tú cometes errores tienes que rendir cuentas, y sobre todo te tienen que exigir que rindas cuentas, y eso no ha ocurrido en el caso del PP. Y es verdad que el Partido Popular, como decía María, en ese contexto no es lo mismo que el Partido Socialista, pero yo advierto tanto en unos como en otros una desconexión total con una población que se siente abandonada y que considera, que a mí es lo que más grave me parece de todo este episodio, que considera que vivimos en un estado fallido, es decir, en un estado gobernado y manejado por una serie de grupos encaramados en la élite, que no son capaces de responder a las necesidades de los españoles. Y eso sí que es, en mi opinión, muy peligroso, porque fundamentalmente enlaza con una regresión democrática que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. Una pregunta. ¿Quién cree usted que es más responsable de lo ocurrido en Valencia? ¿El gobierno central o el autonómico? Es que yo creo, Luis, que esa pregunta tiene un componente de perversión, si me permites. ¿Por qué? Bueno, yo le confieso, yo soy un poco perverso. No. Es adorablemente perverso, Luis. Pero porque yo creo que el error de enfocar este tema viene por ahí, precisamente por confrontar quién ha estado bien y quién no ha estado bien. Han estado mal todos. La clase política se ha retratado. Las autoridades de este país se han retratado. Había el otro día un vídeo de una actriz, cuyo nombre no recuerdo, que decía ¿dónde está nuestro dinero? Y me parece una pregunta muy pertinente. La gente está harta. La gente ahora mismo en la Comunidad Valenciana, no voy a decir que votaría a Trump si tuviera ocasión, pero evidentemente yo creo que comulga con esos 71 millones de estadounidenses que están hasta las narices de elitismos y de privilegios artificiales creados ad hoc para sojuzgar a una generalidad de hecho, de las ciudadanos. encuestas que están saliendo certifican lo que usted está diciendo. Sacaba Electomanía anteayer una encuesta para las generales y una encuesta específica para la Comunidad Valenciana. El único partido que crece, doblando sus apoyos, es Vox. Sí. Precisamente porque es el único que ha hecho algo en esta catástrofe por ayudar a la gente, ¿no? Ayer Vox coincidió, paradójicamente o curiosamente, con un señor que no tiene nada de derechas, que se llama Joan Baldoví. Es el portavoz, como sabéis, de Compromís en las Cortes Valencianas, y lo fue anteriormente en el Congreso de los Diputados. Ayer dijo en Radio Nacional de España, textualmente, que advertía un exceso de cálculo en la respuesta del Gobierno. Pero es que eso no es que lo diga Joan Baldoví o Vox, es que eso lo vemos el 90% de los españoles. Que lo diga un socio de investidura de Sánchez a mí me parece bastante elocuente. El equipo de opinión sincronizada de los medios de comunicación y 3 o 4 sectarios que apoyan haga lo que haga el presidente del gobierno. Es decir, eso no es análisis político, eso es otra cosa, es activismo, es juliganismo o otras cosas que tienen otros nombres. Yo sí quiero contestar a la pregunta. Vox, para mí... Que lo diga Vox va de suyo, que lo diga alguien que vuelvo a insistir, sostiene, de hecho, recuerdo que sostiene con su apoyo la legislatura de Sánchez. A mí me parece bastante bueno. Quiere la independencia del país valenciano, como ellos le llaman. Luego, Compromís está sacando rédito político de cara a unas autonómicas. Bueno, si me permiten, yo voy a recordar otro desmarque de Compromís que me parece importante. El día infame donde Sánchez y todos sus socios se quedaron mientras la gente moría en Valencia a votar el decreto de toma de control de Radio Televisión Española, Compromís fue el único que no quiso participar en aquel aquelarre y se ausentó junto con Vox y junto con PP. En la Comunidad Valenciana. Pues por eso lo digo, es un cálculo electoralista de Compromís, que le honra porque efectivamente en esta ocasión afea al gobierno y pone en evidencia algo que es evidente, sí, pero que esto no es gratis y que Compromís no lo hace para afear a Pedro Sánchez, sino para distinguirse ellos y tener alguna mínima posibilidad
o máxima posibilidad en las próximas elecciones de la Comunidad Valenciana, si es que es capaz de capitalizar hasta entonces ese rédito, es evidente. También quiero decir que Compromís no lo hace de manera inocua y gratuita y porque están perfectamente comprometidos y entregados a la defensa de los valencianos. De hecho, ellos fueron algunos de los que capitalizaron esa manifestación, que, insisto, me sorprende tremendamente que después de lo que ha pasado, la izquierda sea capaz de aglutinarse en una manifestación multitudinaria en Valencia para violentar y vandalizar, insisto, quienes no se han puesto unas botas para recoger una palada de barro, la sede de la soberanía nacional en la Comunidad Valenciana, y que la derecha española, que los disconformes con esa respuesta inexistente, tardía, de mala fe, bloqueada, excesivamente calculada electoralmente y demás, no hayan salido en tromba a la calle, porque quiero recordar que se nos olvidan, pero no hay que olvidarlos, porque para mí son iguales las 215 víctimas de Valencia que las 7 de Castilla-La Mancha, que el señor Page tiene 7 muertos en su comunidad. Y el señor Page también comió el día de la Dana. Y el señor Page no envió la alerta, la I-alerta de Letur para avisar de la posibilidad de esa crecida, riada o contingencia que iba a afectar a su comunidad. Y tiene 7 muertos. Y sobre él no se pone el foco. Y sobre él el gobierno central no ha dicho ni mu. Y está ahí soslayado. No, oiga, aquí las responsabilidades de todos. 7 muertos no son, cuantitativamente, por supuesto, son menos que los 215 de la Comunidad Valenciana, pero no son menos importantes. 7 vidas son 7 vidas. Y para mí es la misma responsabilidad, o la misma incapacidad, o la misma incompetencia, la del señor Page que la del señor Mazón. Pero la diferencia es que tu gobierno central, el gobierno de todos los españoles, le hayamos votado o no al señor Sánchez, es que trata distinta a una comunidad de otra en función del signo y del color político que gobierne en esa comunidad autónoma. Y eso me parece repugnante, insisto, repugnante. Y no son todos iguales. Son unos peores que otros. Porque la competencia para movilizar al ejército no la tiene Mazón. Y cuando en 24 horas mandas a Marruecos, a Turquía, María, efectivos, Isaac, no puede ser María, que tardes 72 horas en mandarlos a la Comunidad Valenciana, porque si necesitan ayuda, que la pidan. Pero usted no tiene ojos en la cara. La perversión, en mi opinión, en esas tesis es defender una actitud absolutamente incompetente y negligente como la de Carlos Mazón, y si me apuras, la de Page, por esos 7 fallecidos en Albacete, defender esa gestión para criticar. ¿Quién la ha defendido? Ninguno la defendemos. Dicho lo primero, que para mí son igual de incompetentes Mazón que Page. No he defendido nada. Dos, no es lo mismo, ser incompetente que ser don Isaac. negligente. Vamos a ver. Que actuar con mala fe. Es fácil de entender. Que no moverte cuando puedes hacerlo o debes. Es fácil de entender que esa actitud calculada a que aludes del gobierno central y particularmente del presidente del gobierno se desencadena como consecuencia de la metedura de pata inicial de Carlos Mazón. Porque yo no tengo ninguna duda sobre que la decisión de retardar el envío de ayuda viene por el hecho de que políticamente convenía que la Generalitat se retratara en su incompetencia. Y particularmente su presidente de la Generalitat, que no ha parado de meter la pata desde que lo que está usted, el 29 de octubre. Pero lo que está usted diciendo es gravísimo. Está diciendo que Mazón fue un incompetente, cosa que estoy completamente de acuerdo, pero está usted diciendo que lo que hizo el gobierno fue hacerse un cálculo político y dice, como este es un incompetente, voy a aprovechar. Oiga, eso es criminal. Pregúntale, hombre, es que yo he leído algún artículo de juristas muy preparados y muy expertos que dicen que aquí puede haber un caso judicial de denegación del deber de auxilio. Porque, lo hemos dicho al principio de la tertulia, concurrían las circunstancias para que normativamente tomara el mando el gobierno central.
Yo no digo que se haya hecho deliberadamente, pero yo Entonces creo, es más grave la actitud y la gestión o no gestión del gobierno central que la incompetencia de Pacto Mazón. Que no se trata de establecer un podio de pero claro de que lo ha hecho sí, peor. Isaac, claro que sí. Es que las responsabilidades se gradan. No, María. Discúlpame, es que cuando tú tienes de que una tú vas a Valencia, tú vete a... Pero vamos a ver. Me está usted recordando el chiste aquel que contaba John Juaristi en su libro del bucle melancólico destinado sobre el nacionalismo vasco, donde contaba el chiste que circulaba sobre la gente del PNV y tal. Se reúnen un tío del PNV con otro, dice, jo, qué día llevamos, a ti te matan a tu padre, a mí se me pierde la pluma estilográfica y tal. Oiga, por supuesto que hay una gradación de las responsabilidades, o sea, incluso suponiendo que Mazón fuera el máximo responsable de las incompetencias de ese día, donde parece que incompetentes fueron todos, desde la EMETA, Mazón, pasando por la Confederación del Júcar, incluso aunque fuera solo Mazón, perdón, pero el gobierno en este país es un gobierno que es el máximo responsable de todo y tenía la obligación de haberle quitado inmediatamente. ¿Quién erigió un muro como exposición inicial sobre qué pretendía hacer durante el debate de investidura? ¿Es que alguien puede pensar en este país que Pedro Sánchez gobierna para el conjunto de los españoles con independencia de su ideología o de su sesgo político? Pero entonces hay una grabación de la responsabilidad de Pedro Sánchez frente a la incompetencia, insisto, de Paje y de Mazón, en la que estamos de acuerdo. Yo no he defendido para atacar, he criticado para criticar más y para afear todavía más, porque, insisto, si Mazón es tan incompetente, ¿por qué no actuó el gobierno central pudiendo y debiendo? Pues esa es la gran Vuelvo pregunta. a insistir. Es decir, cada vez que el gobierno o que el Ejecutivo utiliza el argumento para inculpar a Mazón y socavar el suelo de Mazón y demás, necesariamente se autoinculpa. Permíteme que no tomemos por tontos o por ovejas a 130.000 personas que el sábado se manifestaron en Valencia, porque es verdad, y tiene razón, toda la razón María, la izquierda valenciana tiene una capacidad de catalizar este tipo de circunstancias excepcionales para sacar rédito increíble, de toda la vida. Pero yo te digo que en Valencia, el sábado, de esas 130.000 personas, al margen de los vándalos que vandalizaron el Palau de la Generalitat, la fachada del Ayuntamiento de Valencia, etcétera, había gente que no disocia entre si Carlos Mazón es del Partido Popular y Pedro Sánchez del Partido Socialista, y lo que hacía era una moción de censura a la totalidad de la clase política española. No es cierto, no estoy de acuerdo. Pues vale, no estoy de vamos acuerdo. a ver, que yo no soy Isaac, de Vigo, que yo soy valenciano, que tú eres de Vigo y yo soy valenciano, y conozco el paño. Soy de Pontevedra, perdóname, no soy de Vigo. Oiga, un respeto. Discúlpeme, que soy de la capital de la provincia, pero dicho esto, con independencia... Me recuerda usted una anécdota que luego cuento. Vale, con independencia de, efectivamente, que se haya capitalizado ese descontento y que parte de los manifestantes pudieran no ser ovejas que hacen seguidismo de las llamadas de sindicatos, de Podemos, de Compromís, de todos los que están intentando que el gobierno de la Generalitat Valenciana, que no nos olvidemos que fue elegido democráticamente por los valencianos, porque parece que está el señor Mazón ahí puesto por el dedo elector de alguien. El señor Mazón no ha estado a la altura y tiene que responder. Y tiene que responder. Pero y es de lo que se trata. Vamos a ver. Y yo lo que digo si me es permiten, que hay unas puedo imágenes... resumir, es que creo que están ustedes diciendo lo mismo. Pero es que yo quiero recordar una imagen en la que los supuestos organizadores, o ellos se erigían en organizadores, y es un vídeo que circula en redes sociales, grabado en redes sociales, de la manifestación de Valencia, le piden a unos manifestantes que acudieron a esa manifestación, entiendo, porque querían ir a esa manifestación a protestar, que retirasen una pancarta que ponía Sánchez y Mazón la misma mierda son. ¿Por qué les molestaba que Sánchez fuera en el cartel? Porque querían, insisto, capitalizar única y exclusivamente la historia contra Mazón. Luego, los organizadores de esa manifestación, quienes quieren sacar rédito político de esa manifestación, buscaban única y exclusivamente tumbar el gobierno del PP en la Comunidad Valenciana y hacerlo a través de la cabeza, de pedir la cabeza del señor Mazón. Luego, no es una protesta generalizada contra la incompetencia de la clase política cuando hay clase política como Compromís, Podemos, Más País, todos los que estaban allí, sindicatos,
capitalizando electoralmente esa manifestación. No es el pueblo protesta contra los dirigentes. No, señor. Yo, si me permiten ustedes, por resumir, yo creo que Mazón su carrera política ha terminado con lo de Valencia, y que tendrá que presentar en algún momento su dimisión o convocar elecciones por incompetente. Pero es difícil que acabe sentado ante un tribunal. Lo de Sánchez va mucho más allá, no es una mera incompetencia. Lo de Sánchez puede ser omisión deliberada del deber de socorro y, por tanto, Sánchez sí puede acabar ante un tribunal juzgado por delitos de enorme gravedad. Esa es la diferencia entre los dos, y yo creo que sí que hay una gradación, y desde luego no pretendo defender a Mazón para nada. Yo no tengo ninguna objeción a esa interpretación. Porque entonces estamos diciendo lo mismo. Vamos a la pausa publicitaria. Venga, cierre usted el tema en un minuto y vamos a la pausa. Yo lo que creo es que no se ha enfatizado lo suficiente el hartazgo de una sociedad o de una parte de los españoles que se piensan o que se sienten ahora mismo españoles de segunda. Y a mí eso es lo que me parece grave de verdad. Es decir, esa desconexión y esa tentación que pueden tener, o que tienen de hecho las personas perjudicadas por la DANA, de que están en un país que no les atiende, que vive de espaldas, cuyas clases dirigentes viven de espaldas a sus necesidades. Eso es gravísimo. Con independencia de si es Mazón el que lo ha provocado, es Sánchez o son los dos, que son los dos. Bueno, estamos viendo... Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar brevemente de los movimientos que se detectan en las encuestas, y luego vamos a comentar pues lo primero que se va conociendo del nombramiento de Trump. Y yo quiero saber qué pronosticaban mis dos tertulianos, si ganaba Trump, si ganaba Kamala. Pausa publicitaria y hablamos de todo ello. El Toro TV también es Radio Libertad. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. En cada rincón de nuestra provincia, Ciudad Real te espera. Descubre el patrimonio, la cultura, la gastronomía y la naturaleza que nos hacen únicos. Disfruta de nuestros sabores de siempre. Auténtico sabor Quijote. Redescubre la esencia de nuestra tierra. Vive Sabor Quijote. Provincia de Ciudad Real. Tan cerca, tan diferente. Diputación Provincial de Ciudad Real. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patagones de Riva. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿En qué lado cayó realmente el muro de Berlín? Descúbrelo en Conversaciones sobre Europa. El 15 de noviembre, a las 7 en el Espacio Jorge Juan. Un evento organizado por el eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta, y patrocinado por el grupo Patriotas por Europa del Parlamento Europeo. Reflexionemos juntos sobre el presente de Europa. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. No faltes. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, vamos a hablar de dos cosas
en principio inconexas, pero que realmente no lo son tanto. Don Isaac pues ha lanzado algunas ideas en el bloque anterior de Tertulia que van en esa línea. Hay una desconexión cada vez más patente entre la clase político-mediática, yo diría que también empresarial, y lo que es la gente de a pie, que se ve como alguien a quien pues una especie de poderes que están arriba le machacan todo el día, le sangran a impuestos para luego dejarles tirados cuando llega, por ejemplo, una emergencia. Eso en Estados Unidos ha conducido a una cosa bastante peculiar, que ha sido que al final Trump ha ganado por goleada a Kamala Harris, a pesar de que las encuestas, salvo un par de excepciones, les daban igualados, a pesar de que Kamala Harris ha gastado pues casi 3 veces más que Trump en la campaña, a pesar de que Kamala Harris contaba con el apoyo de la inmensísima mayoría de medios, de prácticamente todo Hollywood, etcétera, 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 pues ha salido la gente a votar y le ha pegado un revolcón a Kamala que indica que la gente de a pie y los que están arriba, la élite, pues tienen visiones de la realidad distintas. Y un poco en España, pues yo creo que también sucede lo mismo, lo decía don Isaac Blasco, y las encuestas muestran que hay movimientos telúricos de fondo en estas últimas semanas en el panorama electoral español. Y yo le decía antes a Feijóo, no se equivoque usted mucho, porque como pretenda salvar a Sánchez, lo mismo se hunde usted con él, porque no está el patio como para muchas tonterías. Bueno, queridos tertulianos, ¿qué pronosticaban ustedes para Estados Unidos? ¿Ustedes estaban de acuerdo con los análisis desde la élite político-mediática americana de que iba a ganar Kamala? ¿O son normales ustedes? No sé si somos normales o no. Es una pregunta poco manipuladora, como ves. Yo dije en este programa que ganaría Trump cuando los sondeos, una vez que se eligió como candidata del Partido Demócrata a Kamala Harris en sustitución de Biden, que ya era evidente que no podía prácticamente tomar ninguna decisión casi, ¿no? Ni de qué color ponerse los calcetines por la mañana, bueno, pues obligó a colocar a su número 2, que fue un bluff auténtico durante la legislatura anterior, que desapareció absolutamente, que se le presuponía una capacidad como segunda de a bordo que nunca demostró, y tenía clarísimo que el pueblo americano, sin ser especialmente experta en política americana, iba a votar a Trump. Pero por una razón muy sencilla, porque yo creo, y en esto también se ha equivocado Sánchez con el tema de acusar a los vecinos de Paiporta, ya que estamos con los paralelismos de ser grupúsculos de la ultraderecha o de la extrema derecha y que había infiltrados y que pertenecían a grupos y demás, y es algo de lo que deberíamos sacar 2 lecturas. Primero, que se está agotando ya el mantra del monstruo de la extrema derecha, que viene la extrema derecha, que viene la extrema derecha. Segundo, que precisamente se está agotando porque los ciudadanos, más allá de los medios de información convencionales, buscan otras vías de información que están fuera del alcance de esas élites y que les molestan mucho. Ayer había un artículo en El País que señalaba los WhatsApps, los grupos de familiares, amigos afectados por la DANA, gente que comparte informaciones que son bulos y que no están sometidas a ningún control, ni criterio, ni filtro, ni nada. Digo, oiga, discúlpeme, yo hablo en mi chat con mi familia lo que me da la gana. Faltaría más. Pero les molesta que no sea algo que se pueda controlar, les molesta tener fuera del control esa opinión, ese pensamiento crítico, esas preguntas sin responder, y no se dan cuenta de que hoy en día basta con salir a la calle con un móvil y un micrófono y dejar hablar a la gente. Y que hablen los vecinos de Paiporta, de Sedaví, de Alfafar, de Benetúser, lo de estamos Turren, viendo en todos los programas Picaña, de televisión, sí. de Catarroja, de todos los pueblos que yo me he recorrido en la última semana, y le pones un micrófono y que les dejes hablar. No hace falta preguntarles nada. Ni en un sentido ni en otro. ¿Usted quiere decir algo? Yo iba por la calle con el micrófono y digo, ¿de qué medio sois? O me preguntaban. Pues de El Debate, en este caso, porque iba con mi periódico. Yo quiero hablar. Sin más, pues hable usted. Y hablaban. Entonces, si eso circula por redes sociales,
es evidente que ya no se puede manipular el relato periodísticamente o que eso tiene los días contados. Y cuando gana Trump, el otro día, me parece lamentable el espectáculo de algunos periodistas americanos llorando y haciendo todo tipo de aspavientos porque había ganado Trump. Pero ¿qué clase de análisis político es el de unos periodistas que se ponen a llorar, que se graban lamentándose porque es que el pueblo no vota bien? Discúlpeme, es que a lo mejor usted ha contribuido a eso. Es que a lo mejor usted es parte de esa ecuación que ha llevado a la gente a buscar alternativas de voto. Contra el pensamiento woke, contra no dar respuestas a la inmigración ilegal incontrolada, contra no dar respuestas al cambio climático desde la sensatez y la razón y no desde el ecologismo desnortado, que es otra de las cosas que denuncian los vecinos de Valencia. Más allá de las acometidas del Barranco del Pollo, decían: ¿cuántos ecologistas ve usted aquí limpiando y paleando? Pero oiga, mandan más 2 ecologistas que un pueblo entero. No nos dejan quemar monte controladamente para evitar después que haya incendios en verano. Sí. No nos dejan cortar una caña, porque son especies protegidas que estaban taponando los barrancos, y se ven las imágenes como arrastran cañaveral propio de esa zona del Mediterráneo, de la Comunidad Valenciana, que estaba totalmente asilvestrado. Y entonces están muy indignados y están muy molestos con ese ecologismo ideológico del que tú hablabas antes, la imposición de la ideología frente a la realidad. Y eso es lo que ha ganado también en Estados Unidos, y yo creo que la izquierda en general, a nivel mundial, debería hacer un poquito de autocrítica en vez de buscar siempre que viene la extrema derecha, qué malos son. A lo mejor es que nosotros estamos haciendo algo mal, digo yo, si fuera de izquierdas, y estamos empujando a la gente a buscar otras alternativas, digo, Yo estoy con María en que el discurso de, el ardid de aventar... Un momento, ¿nos va usted a escapar de decir, usted quién creía que ganaba, Trump o Kamala? Trump. Y además, yo en 2016 me equivoqué estrepitosamente, y además tuve una conversación con Roberto Centeno, que es, como sabéis, es el gran valedor de Trump en España, y empecinado que ganaba Hillary Clinton, y después de eso ya escalmenté. Pero en este caso porque Kamala Harris es una pésima dirigente política. Ha sido la peor vicepresidenta de las últimas décadas en Estados Unidos. Y no hay más que ver cómo ha gestionado el debate inmigratorio con respecto a la presión migratoria en la frontera de México. El gobernador de Texas, republicano, invariablemente le plantaba autobuses de inmigrantes ilegales en la puerta de su casa en Washington, y eso evidentemente pasa factura a efectos de imagen para una dirigente que se ha declarado absolutamente, o se ha revelado incompetente durante la legislatura de Biden. Si alguien pensó que esta mujer podía ser presidenta de Estados Unidos, pues me parece que enlaza con lo que comentaba María, de que la nueva aristocracia, la nueva élite autoproclamada es esa izquierda buenista de las castas del este de Estados Unidos, de Nueva Inglaterra, ese entorno de Obama, ese entorno de Hillary, etcétera, con la que 71 millones de estadounidenses no conectan. Y eso se está trasladando también a Europa Occidental. Y yo creo que eso explica precisamente y enlaza con lo que venimos diciendo sobre que la gente se siente desasistida, es decir, la gente se siente fuera, desconectada. Mira, a mí me recuerda mucho lo que está pasando en España a lo que ha pasado en Italia. La sociedad italiana, hubo un momento en que la sociedad civil italiana pactó ignorar a su clase política, ignorarla olímpicamente. Ahora Meloni está tratando de reconstruir o de retomar o de revertir esa situación. Pero Italia vive al margen de sus políticos desde hace mucho tiempo y no les va especialmente mal. Bueno, en España está pasando exactamente lo mismo. Estamos en ese proceso. Si algo hemos comprobado de primera mano en esta no gestión o esta gestión perversa de la Riada de Valencia, es precisamente que lo privado, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada, llega antes, da mejor respuesta, es más eficaz, es más eficiente que toda esa burocracia de duplicidades, engordada. O sea, que tenemos un Estado obeso, mórbido, de eso somos conscientes todos. Que hay que depurar, limpiar y adelgazar muchísimas estructuras, porque, oiga, a mí no me vale, si usted me dice, yo salvo vidas,
que se invierta todo lo necesario y que haya una Confederación Hidrográfica del Júcar, un Ministerio de Transición Ecológica, una subsecretaría para la recogida de la remolacha azucarera. Un jefe de gabinete del jefe del gabinete. Lo que sea necesario. Porque, oiga, si a mí me dice usted, salvamos una sola vida con esa inmensa mole de burocracia, me vale. Y, por supuesto, súper satisfecha de pagar impuestos, pero ¿sabemos cuál es la lectura o sabéis cuál es la lectura que enlaza con lo que tú estabas diciendo y que también tiene que ver con la victoria de Trump en Estados Unidos? La percepción de ¿para qué sirven los impuestos que pago? No. Y las clases medias, que son las que han votado a Trump, y las clases obreras, trabajadoras, no las élites pijiprogres que están en los salones de su casa opinando y adoctrinando y moralizando al resto del mundo cuando no mueven, coñazo, si me permite, no mueven un dedo. Y dando el coñazo. Sí. Cuando no mueven un dedo, esa gente lo que quiere es pagar impuestos justos. Todos estamos de acuerdo en que hay que pagar impuestos y que hay que tener una mínima estructura de apoyo y de red para aquellos que lo pasan mal en un momento determinado en la sociedad, o que tienen un problema contingente, o que han perdido su trabajo, o que tienen una enfermedad grave que les incapacita para trabajar. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero entre pagar impuestos justos, es decir, los necesarios para que aquellos que necesitan nuestra ayuda de manera puntual o permanente, con independencia de las circunstancias, reciban ese soporte solidario que todos estamos dispuestos a dar, está la confiscación y la extracción para pagar no mejores servicios, sino más cantidad de asesores que luego no hacen nada. Ojalá que fuera simplemente tirar el dinero. Es que encima estamos pagando para que se pongan en marcha políticas que conducen a que no se limpien los barrancos y haya 200 muertos, se saquen leyes adelante que hacen que salgan violadores a la calle, se saquen leyes adelante que arruinen el deporte femenino impidiendo a las mujeres subir a un podio. Es decir, encima, es que no estemos pagando para recibir servicios, es que pagamos para que encima nos machaquen. Es la Había una reflexión, creo que en X, en el antiguo Twitter estos días, que me parece certerísima y sencilla, y es: veo más interesante, o me parece más interesante la inversión de ropa que hago en Zara que la que pago en impuestos. Y es exactamente de lo que estamos hablando. Una usuaria consideraba, después de conocerse las donaciones de Amancio Ortega, cómo destina rápidamente una donación del importe monumental que la destinó, que además pone ropa en camino para que llegue. Es decir, que una persona particular en este país tenga la sensación o la percepción de que es mucho más útil a la hora de la verdad el dinero que invierte en la ropa de una marca determinada a lo que pagan impuestos, creo, de verdad, que debería hacer reflexionar a muchos, porque igual el chiringuito se les acaba. Creo que debería hacer reflexionar a muchos, y creo que eso es lo que ha hecho reflexionar también a los americanos. Y ahora es verdad que la política arancelaria de Trump, que la fiscalidad en algunos aspectos no va a beneficiar, por supuesto, a los exportadores españoles y a los productores españoles de determinados productos, porque se van a encarecer, porque va a suponer pues una serie de medidas complicadas. Pero es que Trump no tiene que pensar en Europa, es que estamos siempre con lo mismo. Es que Trump piensa en su país. ¿Tú crees que piensa ¿Y en Europa piensa en Europa? ¿O en quién piensa? Europa lo que tiene que hacer es dejar de ser un parque temático de China y de... Yo creo que de algún modo la victoria de Trump, aunque sea por ese temor o resquemor, puede servir o debería servir como acicate para que espabilemos de una vez, para que tengamos una defensa propia, para que nos hagamos mayores y para que no seamos pues una especie de pabellón de reposo en el tablero geoestratégico que no pinta absolutamente una mona. Y en ese sentido yo creo que esa victoria de Trump debería ser un revulsivo para todas esas élites bruselenses que están un poco mareadas con la bruma diaria que caracteriza Por eso mismo hoy no tienen que elegir a Teresa Rivera como comisaria los de Bruselas. Nos quedan 8 minutillos de tertulia y me gustaría no dejar pasar un tema porque tengo dudas. Veo muchos titulares poniendo el grito en el cielo porque Begoña Gómez ha dicho que se va a una reunión del G20 en Brasil y que por tanto no va a acudir a ver al juez Peinado cuando la habían citado.
Pero tengo dudas porque la defensa de Begoña Gómez dice que se trata simplemente de recoger una notificación de la nueva imputación y que por tanto no es imprescindible que esté Begoña Gómez y que ya se presentará su abogado a recogerlo. Doña María Jamardo es experta en tema de tribunales. ¿Usted cómo ve esto? ¿Es un nuevo desplante al juez Peinado o tenemos que esperar a ver cómo reacciona el juez Peinado? ¿Tiene motivos para alegar Begoña Gómez que es que tiene una reunión internacional, teniendo en cuenta que no tiene ningún cargo en el gobierno de España y por tanto no tiene ninguna obligación de asistir a ninguna reunión internacional? ¿Tiene importancia que no acuda o no basta que acuda el abogado? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo quiero hacer dos matices previos que no tienen que ver con lo jurídico puramente, pero que sí son importantes. El primero de todos ellos es que Begoña Gómez notifica al juez Peinado que no declarará el día 18 porque se va a la cumbre de Brasil, sabiendo, como estamos en España, la catástrofe que tenemos encima de la mesa y yéndose de sarao con su marido cuando no tiene papel de primera dama, cuando no tiene una agenda oficial como tal separada o institucionalmente prevista como consorte o cónyuge del presidente del gobierno y que le vuelve a pillar otra vez lejos de lo importante o al menos del pudor de taparse un poquito, como cuando en la India visitando Bollywood y recibiendo todo tipo de alabanzas y loores, que es lo que le gusta a ellos, no decidieron anticipar su regreso a España sabiendo lo que ya había ocurrido en Valencia. Es tan colaboradora la señora Begoña Gómez con la justicia que colabora huyendo de ella. Y esto ya hemos visto antecedentes en los que la colaboración pasaba por no voy a responder, cuando se supone que no hay nada, ¿no? No hay caso, como decía el gobierno. Y con respecto a la parte jurídica, si efectivamente es una citación a declarar, el juez Peinado, si ella no concurre y no ha prestado un aplazamiento, no ha acordado a través de una decisión motivada y por escrito que pospone esa declaración porque entiende pues que está justificado que ella vaya a esa cumbre del G20 y demás, la opción del juez Peinado es emitir una requisitoria y orden de busca y captura como cualquier otro ciudadano citado que no comparece por causa justificada o que habiendo intentado ese aplazamiento no se le ha permitido porque se considera por parte del tribunal que no hay una causa que justifique ese aplazamiento. Evidentemente, si la señora Begoña Gómez estuviera, pues no sé, que digo, convaleciente de una operación que le impide asistir, pues como tantos otros justiciables, como tantos otros ciudadanos, podría su abogado pedir. Creo que eso pasó, por ejemplo, con Barrabés, ¿no? Por ejemplo, y incluso en ese caso se acordó practicar la prueba en el hospital, con presencia de su abogado, del Ministerio Fiscal, del propio juez y del letrado de la Administración de Justicia y grabarla precisamente para evitar ese desplazamiento judicial. Pero como hay mecanismos para poder facilitar las cosas, la negativa a declarar, por supuesto que tiene consecuencias. Y que el recoger una notificación me parece un argumento bastante pobre cuando ya sabemos la fecha y para lo que está citada la señora Begoña Gómez, luego ya se ha notificado previamente, me parece también un argumento bastante laxo. Dicho lo cual, otro órdago, otro pulso al juez Peinado, que de momento ha ganado todos. No porque él eche pulsos a nadie, sino porque quienes le retan, al final acaban viendo en recursos de apelación ante la Audiencia Provincial, en recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia, en inadmisión de querellas por prevaricación presentadas por el señor Máximo Pradera, por el señor presidente del Gobierno y por la propia Begoña Gómez como imputada contra el magistrado instructor, que fueron rechazadas de plano porque no encontraron indicios de prevaricación alguna por parte del juez Peinado. No sé si la mejor estrategia de verdad para defenderte de una causa que no existe, de nada que no tienes que esconder, es entrar en esta especie de bucle de ataques al juez Peinado, que pudo ser el juez Peinado como el juez Gómez, como el juez Pérez Sánchez. A mí me parece
Para empezar, me parece ir un poco desobrado por la vida presentar la invitación al G20 como argumento para escaquearte de una obligación judicial. Yo creo que el G20 se puede celebrar sin el concurso de Begoña Gómez perfectamente. Seguro. ¿No? Creo que sobrevivirás a su ausencia. Sí. Lo podrán superar, ¿no? Pero yo creo que la lectura última, coincido con María en todo, yo creo que la lectura última es que Pedro Sánchez, con esto, no digo Begoña Gómez, hablo de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, vuelve a acreditar su nula voluntad de colaborar con la justicia. Es decir, cree solamente en la justicia parcial que le acomoda, es decir, en aquella que le va a ir al agua. No cree en la justicia independiente ni en aquella que de algún modo contraviene sus intereses. Por cierto, una cosa importante, porque no es un tema menor tampoco. La mujer de Lula da Silva, que es la que invita a Begoña Gómez a esa cumbre del G20, le traslada una invitación en la que el tratamiento que le da es de su excelencia. Le ofrece un asiento en el plenario y le ofrece espacios para realizar reuniones bilaterales. Ya verás, como al final va a acabar Dicho esto, cuando uno se va a revisar el protocolo de tratamiento de excelentísimo señor o señora en España, aparece un listado de señores, el rey y la reina como jefe del Estado y su consorte, que sí tiene papel institucional y por lo tanto está recogido, el presidente del gobierno, el vicepresidente del gobierno, bueno, una serie de autoridades, pero no la mujer del presidente del gobierno. Insisto en esto porque no es excelentísima nada. Desde luego no tiene por qué acudir al G20, por mucho que le hayan invitado, eso no es óbice efectivamente para que no se celebre en plenitud de capacidad y facultades la cumbre del G20, y que parece clarísimamente que se usa esto como otra cortina de humo o bomba de humo para salir, insisto, huyendo de una justicia con la que dijeron que iban a colaborar. Colaboración máxima, ¿no? Dijo el presidente del gobierno. Pues no. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia lo que hoy les plantea? No, antes lo de primero eso, de todo, lo primero don es lo Luis, primero. Que llegó con la tableta de chocolates Matías López, porque saben ustedes, nuestros queridos oyentes, que desde que comenzó el mes estamos regalando una tableta de chocolate, concretamente de chocolate negro 100% puro de Venezuela, una edición limitada de chocolates Matías López, al contertulio que más se lo ha merecido. Nosotros preguntamos en el chat de YouTube quién se lo ha merecido, y en esta ocasión doña María Jamardo se lleva este chocolate negro. Qué buena gente nos escucha. Puro de Venezuela. Gracias. A don Isaac Blasco le tengo que decir que entre en www.chocolatesmatiaslopez.es si quiere probarlo, o puede intentarlo en la siguiente tertulia. Como dicen los boletitos estos de los sorteos, siga intentándolo. O acuda a esa tienda online, porque además Chocolates Matías López distribuye muchos centros, pero si quieren comprarlo online o, por ejemplo, quieren ver toda la gama de chocolates que tienen disponibles, tienen que entrar en www.chocolatesmatiaslopez.es y allí lo ven. Además es un envase súper tradicional, como les digo, edición limitada, son 2.000 tabletas, no sé qué número le ha tocado a María. La 47 lo estaba mirando, la 47. Tabletas 2000, bueno, y aquí pues el 0047. La 48 para mí. La 48 se la tiene que ganar Isaac, ya saben ustedes, participando en esta tertulia y sobre todo con la opinión soberana de nuestros oyentes. Nosotros todos los días les lanzamos una pregunta, además de esta respecto a los contertulios, y en este caso era ¿quién cree que ha salido más tocado de la desastrosa gestión de la catástrofe de Valencia? Poníamos 4 entidades. La primera, el Gobierno Central; la segunda, la Generalidad de Valencia; la tercera, los medios de comunicación; y la cuarta, las ONGs habituales. Don Luis, el 45% de los encuestados cree que el Gobierno Central es el que más damnificado ha quedado por la gestión desastrosa de la DANA, pero atención, porque el 31% piensa que es la Generalidad de Valencia la que ha salido... 45 Gobierno, 31 la Generalidad. De la Generalidad, el 11% dice que los medios de comunicación han salido muy dañados de cómo han gestionado pues todos los datos relacionados con la catástrofe de Valencia, y hay un 13% que dice que las ONGs habituales han quedado muy perjudicadas en cuanto a reputación, que realmente es algo que les ha hecho bastante daño. Pues resulta curioso que en este intento de polarización que ha hecho el PSOE, o la Generalidad o nosotros la Generalidad,
1 de cada 4 de los que han respondido a la encuesta se desmarca y dice que los que han salido más tocados son los medios o las ONGs, ¿no? Los medios o las ONGs, ya ve usted, con un 13% de apoyo las ONGs y un 11% para los medios de comunicación. Les leo algunos comentarios de la comunidad de YouTube de Radio Libertad. Noctis1055 dice que no hay que confundir los deseos con la realidad. El gobierno de Mazón ha salido más tocado, aunque el resto también. Dice Akira Watanabe65 que lo que peor ha salido parado ha sido la gente que ha sufrido la catástrofe. Todos los que mencionamos van a sobrevivir y no tardarán en subirse el sueldo, don Luis. En esa comunidad de YouTube, alguien que se hace llamar CMHNT dice que han salido tocados todos, se les han visto las costuras, el gobierno, la Comunidad Valenciana, los medios y las ONGs. No hay arreglo posible. En el chat de YouTube son muy críticos con las ONGs. Leo un comentario de Laia Pérez que dice que las ONGs son un auténtico negocio, lo sabe bien quien ha trabajado en ellas. Y en Twitter, Nightbirds dice que ha votado por el gobierno central, pero cree que gracias al PP saldrá más tocada la Generalidad Valenciana. Y termino con un comentario de un habitual en Twitter, de Crispal, que dice que echa de menos la opción todas las anteriores, porque esto ha sido un desastre sin paliativos, una auténtica vergüenza por parte de todos los mencionados y de alguno más. Bueno, ¿les sorprende el resultado de la encuesta? No, me parece bastante coherente con un análisis desapasionado de las cosas. Yo creo que aquí no ha estado nadie a la altura. Es que la desgracia de este país, en mi opinión, es que cuando tenemos un gran desafío completamente sobrevenido, no estamos a la altura. Acordaos del Prestige y de tantas salvo la gente de a pie, algunas asociaciones. Como país estamos siempre a la altura. De la España institucional. Como administración, no. Claro, la España institucional falla invariablemente y eso evidentemente tiene, yo creo que está al margen incluso de opciones políticas y de ideologías. Yo creo que es una cuestión de desconexión entre la población y quien ya lo dijo un gran pensador en otros tiempos. España es un país de gigantes gobernados por enanos. Pues me parece muy acertado Yo lo que he hecho es, don Luis, ayer hacer así una pequeña encuesta, sin ser encuesta formal, en mi perfil de X para ver cuánta gente había salido a aplaudir a los balcones y el resultado es atronador. Pregunté en todas las zonas, digo, oiga, aquí ni un solo aplauso, ¿cómo van ustedes? Y la gente me ha empezado a contestar, aquí tampoco, nadie, tal. Es decir, está pirado Sánchez, o sea, está ido. Quiero decir que tranquilos todos. Bueno, doña Carmen Carbonell, muchísimas gracias por traernos la opinión de los oyentes. Tengo una buena noticia para usted. Dígame, don Luis. Por primera vez vamos en horario en el programa. Esto es la monda. Mucho, de verdad que sí. Me voy a tener que tomar el pulso a ver sobre qué todo me por pasa. mis compañeros Arturo y Carolina, que seguro que me lo agradecen muchísimo en la televisión. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen. Gracias a los oyentes que han participado en nuestra libre encuesta y a los que nos han mandado su opinión. Gracias a doña María Jamardo. Muchas gracias, don Luis. Siempre tan brillante. Gracias a don Isaac Blasco, siempre tan combativo. Bueno, pero no desespere. La próxima vez lo ganará usted. Compartimos. Gracias, Luis. Bueno, ponemos punto final a la tertulia, como siempre, con nuestro amigo don Paco Linares. Hoy el título de su sección es ¿Cómo pesa la carga? Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Sabemos que estamos solos, que tenemos muchas obligaciones, que no podemos alcanzar a una casa digna, ni nuestros hijos llegan a una enseñanza libre, ni a un alquiler asequible, que el gobierno controla la justicia a su gusto, así como dominan los medios de manipulación de masas, y casi siempre lo consiguen. Uf, ¡cuánto peso! Solo hablan para mentir y para enfrentarnos. Que a la única oposición seria y coherente que tenemos, a Vox, los satanizan y manipulan sus discursos. Que las autonomías han sido un fracaso rotundo y un gasto tremendo, lo que aumenta el peso insoportable de la precariedad económica que sufrimos. Nuestros gobernantes no nos sirven, nosotros les servimos a ellos. ¿Y cómo pesa la carga? Para terminar, ahora ya sabemos que 12 horas antes de que la DANA descargara sin piedad sobre la Comunidad Valenciana y sobre Castilla-La Mancha, Seguridad Nacional advirtió a Moncloa
de la gravedad de la situación. Montero presidió un comité de crisis. ¿A quién informó? A nadie. Queda mucho por contar. Mañana, más y mejor. Punto final.